Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras encabezar una reunión en medio de la emergencia por el coronavirus, el presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Esto es en 41 minutos más, es decir, a partir de las 0 horas del jueves y por 90 días. La decisión presidencial fue anunciada luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmara que hasta el momento hay 238 personas diagnosticadas por COVID-19. La última vez que el gobierno decidió decretar la medida fue el 6 de febrero de 2019 a raíz de, hasta ese momento, las más de 630 incendios forestales que había. Recuerda usted que dejaron más de 9.500 hectáreas quemadas. Bueno, en ese contexto, en la zona del Biobío, y de ahí al sur, en ese contexto totalmente diferente, el objetivo de esta medida, según explicó el mandatario, consiste en dar mayor seguridad a los hospitales y a todos los sitios de atención de salud, proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico y la evaluación de personas, resguardar el cumplimiento de cuarentenas y medidas de aislamiento social, garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar las fronteras de nuestro país, que recordemos hace un par de días ya están cerradas. Claro, salvo que quieran entrar chilenos o residentes, extranjeros residentes en nuestro país, que sí lo pueden hacer con todos los protocolos de seguridad sanitaria que ello implica. Vamos a la pregunta del día y es: ¿se debe decretar cuarentena global por el avance del COVID-19 o el coronavirus en este momento en Chile? Es parte de la presión que algún sector político ha puesto. El gobierno todavía se resiste, pero no sería raro que con este estado excepcional, bueno, a lo mejor es la próxima medida que venga. No es fácil tomarla porque hay discusiones técnicas, científicas, que no necesariamente están de acuerdo con que es prioritario y necesario hacerlo ahora. Y además hay que sumarle un problema que es muy agudo, muy anunciado, muy grave, que es la recesión económica que esto trae. Es un costo altísimo y que también lo pagaremos los chilenos, con empleo, con pobreza. Entonces hay que medir y hay que sintonizar muy fina cada una de las medidas y no dejarse llevar por meras opiniones de personas que no somos expertas, sino que dejar que hablen los expertos y ser responsables. ¿Cree usted que es adecuado decretar la cuarentena global? ¿Que ya estamos a ese nivel? Bueno, está hecha la pregunta, a la cual ustedes están invitados a participar. Y usted ve que estamos solos aquí. Bueno, no estamos tan solos, porque estamos acompañados con ustedes de sus casas. ¿A qué cámara vamos? ¿A esta? Dígame a la 2. Naturalmente no estamos solos, estamos todos en torno a los medios de comunicación, estamos intentando entender, explicar, orientarnos, pero todo a la distancia. Los programas de televisión se están haciendo a la distancia, los programas de radio se están haciendo a la distancia, los trabajos se están haciendo a la medida de lo posible con teletrabajo. Nosotros podemos perfectamente, gracias a la tecnología, mantener las mismas conversaciones de todas las noches, pero a la distancia, gracias a los dúplex que le llamamos aquí. ¿Y ya está con nosotros? ¿Sí? ¿Ya está Marco Moreno? Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, buenas noches, ¿estás por ahí? Ahí está Marco. Hola Matías, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y no exponernos, ni tú, ni yo, ni todo nuestro equipo, así es que así es más seguro y el contenido es el que vale. Y preguntarte por esta decisión, este decreto presidencial de la excepción constitucional por catástrofe. ¿Qué te parece a ti y qué significa eso? Bueno, primero, como tú dices, agradecer al canal porque nos dan estas facilidades que podamos desde nuestras casas poder con tranquilidad participar en esta conversación.
Efectivamente, hoy día el presidente dio a conocer la designación del estado de catástrofe que se produce cuando hay una calamidad pública. La Constitución establece con mucha claridad que se refiere a ese objetivo. Y ya muchos lo estaban planteando, la clase política, el colegio médico, otros actores sociales estaban planteando con fuerza que era necesario esto para poder de alguna manera controlar ciertas variables que en una crisis como la que estamos teniendo de pandemia los gobiernos no controlan, ¿no? Cuando se pierde la trazabilidad de los casos y comienza a ser complejo entonces determinar dónde están los que producen la contaminación, los gobiernos tienen que recurrir a un conjunto de herramientas constitucionales en este caso para poder garantizar tanto en este caso la locomoción, el traslado, ¿no es cierto?, la situación de reuniones públicas y el recurrir en el caso que sea necesario a regular el tema de la propiedad privada cuando se requiere, ¿no es cierto?, los sistemas de logístico, de distribución de cuestiones que son necesarias para el funcionamiento de la reacción que tenemos que tener frente a la crisis. Claro, es poner el bien común por sobre los derechos particulares de todos nosotros en esta excepción, porque aquí nos necesitamos todos y nos necesitamos todos remando para el mismo lado. ¿Qué te parece de tu trabajo, tu expertise del análisis político? Me gustaría saber cómo has visto tú al gobierno, al presidente, a las autoridades enfrentando esta crisis particular. Además que venimos precedidos de otra crisis bien profunda que estábamos en ella y que ahora está en stand-by o al menos está congelada, nadie habla de eso, ya veremos cómo se soluciona. Pero ¿cómo has visto tú al presidente y a su equipo? Bueno, efectivamente, la gran ventaja que teníamos América Latina y Chile en particular es que estábamos llegando tarde, ¿no es cierto? Y eso es una ventaja a la expansión del virus en América Latina. Ya sabíamos los efectos que había tenido en Asia, especialmente en China, y en Europa, Italia y España fundamentalmente, y habíamos visto cómo las autoridades políticas habían reaccionado frente, ¿no es cierto?, al desarrollo de la pandemia en sus respectivos países. Creo que el gobierno ha tomado esa experiencia y ha actuado conforme a lo que muestra que se necesita ser efectivo justamente para enfrentar la expansión del virus. A la gente le queda la impresión, eso sí, que llegamos un poco tarde, ¿no? Y que el presidente ha tenido un protagonismo muy excesivo en términos de cómo se enfrenta desde el punto de vista comunicacional. Esa sobreexposición del presidente lo ha llevado en algunos casos, ¿no es cierto?, a cometer algunos errores. El comité de expertos decía que no se suspendían las clases y una hora después el presidente salía a decir que sí se suspendían las clases. Por lo tanto, ahí veíamos una dificultad en el manejo de la comunicación, que es tan crítico en este tipo de situaciones. Por lo tanto, de esa manera lo que estamos viendo es que si bien el gobierno está reaccionando, hay un importante nivel de desconfianza respecto de lo que el gobierno dice y hace. Por eso que la gente confía mucho más en la legitimidad de los alcaldes, ¿no es cierto?, cuando toman decisiones que pueden ser unilaterales, que abarcan a su territorio, que fue lo que el presidente hoy día criticó, pero que de alguna manera generan mayor confianza y mayor legitimidad. Recordemos que el gobierno está con bajos niveles de aprobación, históricos niveles de un 6, de un 10% de aprobación, y eso instala la desconfianza. Por lo tanto, el gobierno tiene que no solo luchar contra la pandemia, sino que también tiene que luchar contra la desconfianza que está instalada respecto de cómo enfrenta la crisis. Ahora, el presidente en la entrevista de hoy señalaba que Chile se ha preparado bien, que viene preparándose desde los primeros indicios en China, que los primeros tests se hicieron en Chile, primero que se han producido test, se han fabricado test aquí en Chile, muchos, no hay que esperar que lleguen de afuera solamente. Y otra cosa, que los primeros que se aplicaron aquí fueron en enero, cuando no era para nada tema el coronavirus. Las autoridades sanitarias empezaron ya a aplicar algunos test y se están aplicando 3.000 test diarios. ¿Tú ves la posibilidad de que la figura del presidente y su gobierno, que está muy depreciada a raíz de lo que ocurrió después del 18 de octubre, en torno al 6 o el 10% dependiendo de qué encuesta tomemos en cuenta, crees que tiene la posibilidad de virar el barco en cuanto a que la población
crea que es un liderazgo que vale la pena apoyar o tener en una circunstancia como esta? ¿O ya es caso perdido, como creen algunos, la popularidad o el apoyo y respaldo del presidente Piñera? Bueno, los ciudadanos evaluamos los gobiernos en función de sus resultados, ¿no? Y ese es un factor fundamental para poder tener una opinión positiva o negativa respecto de un gobierno. En ese sentido, el presidente está haciendo una apuesta. Él cree que puede revertir su imagen teniendo buenos resultados, pero eso no depende de él y es una variable que no controlamos. Por lo tanto, hay un riesgo muy alto en el sentido de que si comenzamos a tener un número importante de aumento de los casos y estos se expresan en muertes, evidentemente, ¿no es cierto?, el resultado va a ser negativo respecto a la imagen del gobierno. Teniendo en cuenta, como te decía antes, que nosotros llegamos tarde y por lo tanto podíamos haber reaccionado de mejor manera al virus. Por lo tanto, hay una apuesta arriesgada del gobierno y especialmente del presidente en el sentido de que va a poder revertir los resultados. Hoy día en la entrevista, como tú decías, que dio a un par de canales de televisión, nos comparaba con Italia y decía que estábamos de alguna manera mejor preparados que Italia. Yo creo que hacer esas comparaciones es riesgoso, justamente porque no controlamos totalmente todas las variables que tienen que ver con cómo se está expandiendo el virus en el país. Por lo tanto, hay cierto riesgo que yo creo que puede eventualmente jugar en contra, aunque también está la posibilidad, y por eso que muchos creen que el presidente anda buscando nuevamente a los 33 mineros, ¿no es cierto?, en este caso al país, para rescatarlo de esta situación. Hay demasiados riesgos y por lo tanto creo que hacer esa apuesta es una apuesta osada e, insisto, extremadamente riesgosa. Marco Moreno, la clase política en general ha demostrado una capacidad de sobreponerse a las diferencias, a la grieta con que estaba operando, que la verdad que nos tenía en un sinfín, en esas correas sin fin en que no había diálogo, no había posibilidad de superarse. Uno decía blanco, el otro necesariamente decía negro, uno decía rojo, el otro necesariamente azul, una sordera absoluta. Y aquí se han visto posibilidades de acuerdo, de acercamiento, de priorizar los temas necesarios o relevantes para la población. ¿Cómo evalúas tú a la clase política en general en estos días? Sí, en general yo creo que han estado alineados con lo que son las decisiones en términos de política pública para enfrentar, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria. A lo menos no han planteado posiciones tan discordantes y no han sido tan críticos de las decisiones que ha tomado el gobierno. Sin embargo, respecto de los temas más políticos, como tú decías, que de alguna manera no hemos abordado totalmente, como por ejemplo la postergación del plebiscito. Hoy día el presidente dijo definitivamente que había que hacerlo. Por lo tanto, lo que viene ahora es la discusión respecto de la fecha. Ya han comenzado a aparecer diferencias tanto entre los partidarios del gobierno como de la oposición respecto de cuál sería la más apropiada. Algunos hablan de septiembre, realizar el plebiscito, otros de octubre, y eso implicaría entonces ajustar el calendario electoral. Yo creo que ahí van a comenzar a salir las fisuras, las divisiones respecto de cómo enfrentar el tema electoral. Pero hasta ahora he visto a tanto oposición como gobierno de alguna manera alineados con las decisiones de política pública que se toman para enfrentar el desafío, ¿no es cierto?, de la crisis generada por el coronavirus. ¿Y a ti te parece que es prudente, es razonable cambiar la fecha del plebiscito constitucional de abril? Sí, a estas alturas pareciera ser que todo lo indica que el pic de la enfermedad lo vamos a tener entre 12 semanas más, como dicen los expertos, un poco antes del plebiscito, lo que hace que efectivamente la gente sienta mucho miedo y eso la lleve seguramente a restarse de participar. Hacer un plebiscito con bajos niveles de participación evidentemente le resta un elemento importante de legitimidad.
Por lo tanto, habría que pensar más bien en fechas como han planteado algunos, yo creo y suscribo que octubre sería una buena fecha para realizar el plebiscito y trasladar las elecciones de alcalde, concejales, gobernadores regionales y convencionales para el mes de marzo del próximo año, y la segunda vuelta de gobernadores hacerla en mayo del 2021. Correr todo como un tren completo hacia atrás. También mover las municipales. ¿Por qué? Exacto, porque los tiempos electorales, digamos, lo ha señalado el CERVEL con mucha claridad, no darían para hacer todos los procesos en el corto plazo. Además, tenemos incertidumbre respecto de cuánto va a durar el efecto del coronavirus, ¿no es cierto? Sabemos que el pic va a llegar, como decíamos, entre 8 y 12 semanas, pero después no sabemos cuánto más tiempo puede demorar en aplanarse definitivamente la curva de demanda por los servicios de salud, y por lo tanto ya en pleno invierno haría bastante inviable poder llevar adelante la elección. Hay entre medio, ¿no es cierto?, primarias que hay que hacer para alcaldes y concejales y gobernadores. Por lo tanto, yo creo que octubre sería la fecha más razonable para cuadrar la elección de primarias y el plebiscito. Marco, a esta pandemia en Chile, bueno, en todo el mundo, pero en Chile le acompaña una crisis económica importante que ya venía muy dura desde octubre. A la crisis le cae otra crisis encima, lo que un epidemiólogo le llamaría una coinfección. O sea, si cae el coronavirus y cae la influenza, es más grave. En ese cuadro estamos. Por eso que hay que prepararse, dicen todos los expertos, a una crisis económica muy, muy dura. Y eso va a significar a lo mejor que va a faltar la plata que había comprometida para la agenda social, y hay que agregar que va a haber un montón de empresas privadas que el Estado va a tener que salir a buscar una forma de respaldo para no perder empleos, para no perder la cadena de pagos, de distribución, y ahí se va a producir una discusión entre dividir recursos al sector público, o sea, a la agenda pública o a la agenda social, y a algunas empresas, eventualmente a bancos si caemos en problemas más graves. ¿Cómo la clase política va a afrontar un problema y una discusión de esa índole? Sin duda que vamos a tener un efecto económico, ya se sabe lo que está ocurriendo en Europa y en Asia con la contracción de la economía producto del efecto que está teniendo el virus en Europa y en Asia. Por lo tanto, efectivamente, más que nunca se justifica y parece necesario el concurrir a un gran acuerdo, ¿no es cierto?, un proceso de concertación social entre gobierno, oposición, actores sociales, para enfrentar adecuadamente esta crisis. Estos procesos de concertación social han sido ocupados exitosamente en Europa para poner de acuerdo a los actores cuando están enfrentados a una crisis. Chile, a comienzos de los 90, cuando discutió la estrategia de reducción de la pobreza, también lo hizo a través de un proceso de concertación social. Por lo tanto, yo creo que el gobierno aquí tiene una nueva oportunidad para convocar a un tipo de procesos de esta naturaleza que lleven o que den lugar a un pacto social en donde el componente económico va a ser fundamental. Pero se requiere la voluntad y la decisión política del gobierno de impulsarlo y impulsarlo en serio, utilizando, como digo, y convocando a todos los actores, y no solamente a una parte de esto, sino que también a los actores sociales, a los empresarios, Marco, y a la clase política para poder concurrir a eso. Marco, ¿y tú ves a la oposición en voluntad de acoger el llamado del gobierno o no? Porque en la medida que se acercan las elecciones, a las oposiciones, esto en teoría, les conviene quizás más distancia si viene un gobierno que está alicaído. ¿Tú ves que va a haber voluntad? ¿Tú crees que va a haber voluntad de la oposición, o al menos un sector de la oposición, a tomar la mano que le tienda eventualmente el gobierno para esta concertación social? Yo creo que es necesario y debe haber disposición, como tú dices, a lo menos en una parte importante de la oposición, para entender que esto se resuelve a través de un proceso de concertación social amplio. Apostar solamente al desgaste del gobierno y a la eventualidad de volver
a hacer gobierno, sería también muy irresponsable, porque el volver a ser gobierno con una situación crítica de la economía evidentemente no es un buen escenario para nadie, y por lo tanto creo que la oposición también está pensando en esa eventualidad. Por último, Marco, y quiero volver al origen de nuestra conversación, que es este estado de excepción constitucional por catástrofe. Van a salir militares a la calle, a una situación distinta a la que salieron en febrero del 2019, o distinta a la que salieron después del 18 de octubre. Pero son símbolos, son señales, y en la política se vive de símbolos, y esta piel está muy sensible. ¿Cómo crees tú que la población va a tomar este trabajo de las Fuerzas Armadas en la calle, en la ayuda social para el coronavirus? Yo creo que la profundidad que está teniendo la enfermedad y la expansión rápida que está teniendo está instalando, digamos, la necesidad de que la gente considere que es necesario de alguna manera controlar, por ejemplo, la movilización, como señala, ¿no es cierto?, este estado de excepción. También, ¿no es cierto?, la restricción de las reuniones. Creo que muchos están pidiendo eso, y creo que va a tener mayor legitimidad el que las Fuerzas Armadas hoy día cumplan ese rol de alguna manera que puede garantizar, ¿no es cierto?, la expansión del virus por la vía de controlar esto, y creo que en cierta manera la gente va a aceptar de mejor forma ver a los militares cumpliendo este rol, fundamentalmente porque entienden que hay una situación mucho más profunda y mucho más grave, que son los efectos que puede dejar en el país la secuela de muerte y de enfermedades del coronavirus. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa esta noche aquí con Vía Pública y conversar sobre la actualidad nacional y política. Que te vaya bien, Marco, y cuídate. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. La pregunta del día tiene que ver con si se debe decretar ahora cuarentena global por el avance del COVID-19. El 94% de las personas que han entrado a contestar esta pregunta cree que sí. Cuarentena global. En muchos países la han tomado. El 6% cree lo contrario. Pausa y volvemos el viernes. De vuelta aquí en Vía Pública, y seguimos con nuestras conversaciones de los temas de la actualidad. A la distancia, nuestra invitada es Alejandra Mustaki, que es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Alejandra, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa o en la oficina. ¿No la tenemos todavía? Bueno, estamos con unos problemas de audio que vamos a solucionar, me avisan. Por mientras yo lo voy a invitar a revisar el resultado de la encuesta, a lo cual los invitamos a participar. Si se debe decretar cuarentena global por el avance del COVID-19, el 94% está de acuerdo, el 6% cree lo contrario. Así que ahí está usted invitado a nuestro Facebook a poder votar y entrar en esta conversación. Señor director, estamos con un problema técnico para este dúplex. ¿Qué le parece si vamos a la pantalla y seguimos con lo que viene? ¿Le parece? ¿Podemos ir a la pantalla? Y vamos con las temperaturas, con eso. Bueno, no tengo problema. Aquí, si se trata de informar, hay información al por mayor. Y le estaba en este momento leyendo los titulares de los diarios de mañana, que afortunadamente ya están. Comparto con ustedes, el diario La Tercera en su portada trae justamente la declaración del presidente Piñera de declarar este estado de catástrofe en todo Chile por un plazo de 3 meses. Lo que dice el diario La Tercera en la edición de mañana, dice: el presidente aplicó el estado de excepción constitucional que entrega mayores facultades para afrontar la crisis. Las Fuerzas Armadas se harán cargo de las regiones, pero Salud seguirá definiendo curso de acción. Esto comienza a regir ahora, en 13 minutos más, a las 12 del día, a las 0 horas de mañana, que es un ratito nomás. Ya está el listado de los uniformados que estarán a cargo de cada una de las zonas en la región. A la hora del noticiero central, nuestro compañero Iván Núñez estuvo conversando con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y los quiero invitar a escuchar algunas de sus declaraciones.
y si fuera estrictamente necesario, está contemplado la posibilidad del toque de queda. Pero yo creo que hoy día lo más importante, más que el toque de queda, es establecer cuarentenas. La diferencia entre cuarentena y toque de queda es que la cuarentena es que las personas se queden en un lugar, en su casa, en un barrio, en una ciudad, dependiendo de la magnitud de la cuarentena. Ahí estaba el presidente de la República, y otro de los temas que es muy interesante de mirar son las proyecciones que está haciendo nuestra autoridad sanitaria para este caso del coronavirus. Y fíjese que se prevé que un 10% de nuestra población va a contraer esta enfermedad de aquí a diciembre a fin de año, de aquí a diciembre del 2020. Estamos hablando del 10%, es decir, vamos a suponer que tenemos 18 millones de habitantes, 1.800.000 personas de alguna manera. Mire, aquí está, le voy a leer exactamente lo que dice porque es bien impresionante, que dice que, mire, déjeme que estoy agrandando, ya vamos, un segundito, señor director, por favor. Dice, para no dejar a media este tema porque este tema es interesante, 1.800.000 personas que progresivamente se irán confirmando, no es ahora. No es todo junto, eso sería catastrófico, de aquí a fin de año. Y el 85%, que es el gran grueso, padecerá esta enfermedad en forma ambulatoria y sin mayores complicaciones. El 15% de los pacientes podría requerir ser internado, especialmente los adultos mayores. Ahí ya estamos manejando los números con los cuales la autoridad sanitaria empieza a hacer sus planes de contingencia. Vienen los meses más duros, vienen los meses del frío. Ahora sí, tomamos contacto con Alejandra Moustaki, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Alejandra, buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Buenas noches, Matías, acá estamos. Bueno, Hola. ¿Ahí sí me escucha? Sí, me escucha, ¿no? ¿Cómo está afrontando esta... Sí, te escucho perfecto. Sí, ¿cómo está enfrentando el mundo de los emprendedores esta crisis? Porque los emprendedores tienen menos espalda, tienen menos acceso muchas veces a los flujos de financiamiento, tienen resultados todavía no muy buenos porque están echando a andar los negocios, es decir, no tienen tampoco tanta fortaleza, ni tampoco han llegado algunos de ellos a sus clientes todavía, están echando a andar negocios, ese es el emprendimiento. ¿Cómo están enfrentándolo? Son días muy difíciles, Matías, muy complejos para nosotros, para las pymes, para el mundo de los emprendedores, que somos... Nosotros tenemos muchas responsabilidades y nuestra primera responsabilidad es la salud de nuestra gente. Y nuestra gente son 4 millones de personas que trabajan con nosotros, aparte de la salud de todo el país, 4 millones de familias de que nos tenemos que ocupar de que ellos en el fondo puedan tener buena salud, muchas veces sin poder tener que volver a trabajar a la casa, o sea, tener que trabajar y no poder dejarlos trabajando en la casa, no todos tienen esa opción y esa es una responsabilidad gigante y es nuestra primera convicción y responsabilidad y estamos muy preocupados por eso y por la salud de todos los chilenos, obviamente. Y la segunda gran responsabilidad que tenemos los emprendedores, que es muy fuerte, que es que tenemos que pagar los sueldos, tenemos que llegar a final de mes, tenemos que ver que ellos puedan seguir teniendo trabajo y que nosotros podamos seguir con nuestros sueños, nuestras iniciativas adelante. Y eso hoy día está muy difícil. Así que son días complejos, días difíciles para el mundo del emprendimiento de las pymes y creo que para toda la economía de la nación y para todo en Chile en realidad. Claro, pero los emprendedores en general no se caracterizan por tener espaldas financieras, no tienen muchos recursos disponibles a la mano. A veces la caja es muy chica, es muy apretada. Por lo tanto, es probablemente más complejo sobrellevar una crisis. O sea, es tremendamente complejo, son los más vulnerables de la economía y definitivamente no van a poder aguantar meses. El problema de esta crisis sanitaria, que no es una crisis económica y por lo tanto no conocemos el desempeño, no sabemos si va a durar un mes, si va a durar 3, 5, un año, y por lo tanto estamos en un área muy difícil de pasar. O sea, lo que viene para nosotros es complejo para la economía del país, somos el motor de la economía. Y por lo mismo es tan importante que hoy día tomemos medidas muy profundas en cómo ayudar a las pymes y a los emprendedores y en eso hoy día se está trabajando. ¿Cómo cuáles, pero Alejandra? medidas agresivas de cómo podemos apoyar y subvencionar. Bueno, sí, ¿qué han propuesto ustedes directamente como medidas agresivas? te escuché, Matías, que te escucho medio diferido. Disculpa. ¿Cuáles medidas apuntan ustedes o están conversando con las autoridades que necesitan urgentemente? Mira, estuvimos con el ministro de Hacienda donde 3 cosas fueron las más importantes. La primera
fue qué hacemos para pagar los sueldos de nuestros trabajadores. En la primera, la gente no vende y no tiene cómo pagar sus sueldos, ni sus obligaciones, ni obviamente seguir adelante. Y por lo tanto, cómo subvencionar los sueldos es la primera gran medida que tenemos que tomar, que es transversal y que la necesitan todos los emprendedores del país y las pymes. La segunda es cómo cuidamos la liquidez de las pymes. La liquidez de las pymes tiene que ver con que cuidemos en el fondo que no paguemos de repente el IVA o que no paguemos obligaciones, que no paguemos los créditos bancarios, todas las obligaciones que tenemos al mes y otros sistemas que sirvan para financiar a las pymes que obviamente no tienen acceso a financiamiento. Te diría que esas son dos grandes medidas que espero el ministro de Hacienda mañana nos dé muy buenas noticias y confiamos en él. Y sabemos que tienen que ser muy agresivos y no pueden ser tímidos. Y la tercera cosa que pedimos en esa mesa y que es demasiado importante, le pedimos al ministro de Hacienda que necesitamos armar una mesa transversal donde estén todos los actores. Esta crisis es tan profunda que aquí no sirve de nada que algunos saquen ideas si no somos capaces de trabajar como ecosistemas, como comunidad. Tenemos que trabajar todos juntos. Le pedimos que en esta mesa esté la banca, estén las centrales de trabajadores, estén todos los gremios de pyme, estén las grandes empresas y entre todos, con gobierno y oposición, busquemos soluciones súper concretas y vayamos navegando estas aguas que se nos vienen, que sabemos que son difíciles de aquí a lo que viene, digamos que no sabemos qué va a ir pasando la semana que viene o en un mes más. Sí, mencionaste la banca como uno de los... Aquí, Matías, o todos juntos... Que mencionaste la banca como un factor, disculpa el delay. Mencionaste la banca como un factor determinante. El empresario Andrónico Luxit, que sabemos que es controlador del Banco de Chile, planteó hoy día públicamente que va a posponer pagos, no señaló hasta donde yo sé, no señaló cuántos, pero los próximos pagos de créditos hipotecarios, créditos de consumo, para chutearlos en buen chileno al final del plazo del crédito. Es decir, dar uno o dos o tres, no sé si está hecha la definición, de meses de gracia. ¿Qué te parece eso? Y si sabes que otros bancos vayan a hacer algo así. Nos parece maravilloso que los empresarios se la jueguen, que la banca se la juegue. Esperamos que toda la banca, y creemos que están en esa disposición, y van a ir contándolo ahora en el proceso. Y también estamos ahí muy expectantes con las medidas del Banco Estado, que es el Banco del Estado y que además es el banco que más emprendedores y pymes representa en el país. ¿Ya han tenido conversaciones con bancos puntualmente? ¿Saben de la posibilidad de que lo que ha ofrecido Andrónico Luxit lo puedan ofrecer otros bancos? Mira, estamos en conversaciones con la banca, con la Asociación de Bancos y entendemos que la voluntad está, confiamos en ello y estamos esperando las distintas medidas. Mañana el ministro de Hacienda presenta un paquete justamente de reactivación para las pymes. ¿Qué medidas, tú me señalaste como grandes familias de temas, sueldos y subvenciones para los sueldos, liquidez, posponer pagos al fisco de parte de los emprendedores y esta mesa amplia? Pero ¿qué medidas puntuales esperan ustedes ver en esta propuesta presidencial o gubernamental? Te contamos, o sea, lo que te expliqué. Primero la subvención a los sueldos, cómo vamos a ayudar a pagar los sueldos de nuestros trabajadores, que es lo más importante, quizás es muy vital. Ya yo tengo muchos mensajes hoy día, ayer y esta semana, de gente que no puede seguir, que no puede pagar los sueldos, que no está vendiendo. Súper doloroso, Matías. Cuando uno es pyme emprendedor, es como una familia tu gente. Es muy complejo no poder pagar su sueldo, no tener para uno mismo, no poder pagar en el fondo, todas tus obligaciones. Así que creemos que eso es vital hoy día para poder ayudar y porque no queremos que nadie quede sin empleo, entendiendo que los emprendedores también más que nunca nos tenemos que jugar por salir adelante. Después, lo segundo significa poder atrasar todas las obligaciones, o sea, puede ser el impuesto a la renta, o sea, como hay muchas ideas de contribuciones, obviamente los créditos de los bancos, de los que tengan crédito, los que están pagando arriendo, que puedan hablar con las personas que en el fondo que correspondan. Creo que en este minuto estamos pasando una crisis tan importante, Matías, que todos nos tenemos que jugar a fondo. Si esto no va a funcionar, si lo hacemos por separado, el problema es demasiado grande. Lo que estamos enfrentando es una crisis quizá la más grande que hemos vivido nuestra generación y por lo mismo es súper importante que nos unamos para todos poner parte nosotros en buscar la mayor cantidad de medidas para que la mayor cantidad de los emprendedores y las pymes, primero de la salud de Chile, en el fondo podamos salir adelante.
Muchas veces hay una relación entre las pymes y las medianas y grandes empresas, cuando son, por ejemplo, ustedes las pymes, los emprendedores, proveedores de los más grandes. Entonces, al último tiempo se ha ido conversando, por ejemplo, el pronto pago, el que a los más chicos los ayuden porque la caja no les alcanza. Pero aquí resulta que el contagio, así como las personas, no conoce de edades, no conoce del contagio, no la gravedad, no conoce de regiones, aquí el contagio económico no conoce de tamaño, probablemente les va a pegar a todos por igual. Entonces, tratamientos especiales para los emprendedores, bueno, puede ser de alguna manera complejo porque todos están en un problema similar. Sí, pero al igual que lo que pasa en la salud, tú tienes que primero velar para los que son más vulnerables, Matías. ¿Ya? Eso no quiere decir que no veles por el total. Pero creo que los que más necesitan son los más vulnerables y los más débiles, y en este caso en la economía son las pymes y las microempresas. Y también el trabajo independiente y 1 millón de empresas que no están formales, que es parte de lo que tenemos que ver. Ahora, Alejandra, el punto es que me refería a la relación entre los grandes y los más chicos, cuando les pagaban en vez de 150 días, 120, 90, que les pagaran ojalá 30. Pero no es que ellos estén mucho mejor para poder darles una mano a ustedes en este momento. A eso me refería, que están todos igual de contaminados con el problema. Sí. O sea, no solo eso, también las grandes tienen muchísimos proveedores chiquititos, muchísimas pymes y emprendedores viven de las empresas grandes. Por eso el tema es que este es un problema sistémico, un problema profundo y que se va a prolongar. Es urgente y por lo mismo llamamos a esa mesa donde nos sentemos todos los actores a trabajar en conjunto. Acá cualquier medida por separado no sirve, Matías, porque en el fondo es un ecosistema. Tenemos que lograr que todo funcione lo mejor posible y cuidar a los más débiles. Sí, Chile se ha caracterizado por ser uno de los países que tiene estos ecosistemas más fructíferos de emprendimiento. ¿Cuánto temes tú que una crisis profunda pueda alargarse y pueda dañar este ecosistema que estaba dando sus frutos con bastante fuerza en los últimos años? Mira, Matías, primero decir que nosotros veníamos ya de meses con problemas. O sea, las pymes y los emprendedores del país en los últimos meses, por el despertar social, el estallido, han sido meses complejos. En octubre, noviembre, diciembre fueron bajos meses de venta, se había recuperado un poco y ahora nos vuelve a pasar esto. Entonces, tampoco venimos del mejor minuto histórico que nos podría haber tocado la economía. Eso obviamente lo hace más difícil. O sea, Estados Unidos está en casi su mejor minuto económico y mira cómo está hoy día y todos los problemas que han tenido. Nosotros, por lo mismo, también estábamos un poco más golpeados. Pero ahí quiero contar ahora el lado positivo. Cuéntame. El lado positivo, decir que sí, tenemos un montón de emprendedores en el país. De hecho, somos de la región los que más emprendimientos nuevos tienen y gente partiendo. Y quiero creer que también todos los emprendedores siempre somos súper buenos para adaptarnos, para buscar las nuevas oportunidades, para ser pillos, para ser proactivos. Y hoy día más que nunca también se necesita eso, Matías. ¿Qué oportunidades ven? Que ustedes, los emprendedores, son tipos que se le descubren cosas de donde los normales no las vemos. De eso se trata un poco el emprendimiento, ¿no? Esa innovación, esa cachativa chilena de emprender. En estas crisis que siempre se dice, que parece casi una frase hecha, que es una oportunidad, ¿qué miras tú para adelante? ¿Qué crees tú que puede salir en limpio de una crisis como esta? Mira, creo y he visto un montón de iniciativas, partiendo por Social Lab y otras iniciativas que se están abriendo para que emprendedores, visionarios, innovadores, científicos puedan dar las mejores ideas de cómo enfrentamos este problema, ¿ya? Cómo enfrentamos en el fondo, esta pandemia que estamos viviendo en el país, y de repente pueden salir ideas muy creativas. Han salido los makers diciendo que podemos hacer en el fondo respiradores con impresoras 3D. Bueno, y ahí lo abrimos a que hay tanta gente que puede participar de dar soluciones ingeniosas a cómo enfrentar problemas difíciles. Por otro... Ups, se nos cayó y... Me han llegado por mail a mí... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Alejandra. Sí, ahí estamos. Ahí estamos, sí. Bueno, lo otro que hemos hecho estos días, me han llegado por mail un montón de ideas y iniciativas de los mismos emprendedores, de decirme cuáles podrían ser soluciones que podríamos presentar al gobierno o a los líderes, al Estado en general,
o al privado para poder solucionar y poder pasar mejor estos días. Estamos preparando un documento que mañana vamos a presentar en la Comisión de Economía del Senado y vamos a mandar a Hacienda y a todos los partidos políticos y a todos los empresarios y a todos quien creamos conveniente, y son medidas que han venido desde la participación en redes sociales, por mail, de emprendedores y pymes del país. Alejandra Moustaki, presidenta de la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, muchísimas gracias por esta conversación y suerte en lo que viene. Los emprendedores siempre la tienen cuesta arriba y esta vez quizás está un poco más empinada la pendiente, pero saldrán adelante. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Entró hace 7 minutos en vigencia este estado de excepción constitucional, estado de catástrofe, para que tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades, que tengamos claro en qué contexto de país estamos viviendo en este momento. Excepción constitucional. Se limitan algunos de nuestros derechos, sin lugar a dudas, por el bien común, como lo establece la Constitución. Vamos de inmediato a la respuesta o al resultado. Si es que se debe decretar cuarentena global por este coronavirus, el 94% cree que sí. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl. Y bien, el CERNAC fiscalizará acaparamiento y especulación de precios en productos de primera necesidad. La foto habla por sí sola, ¿no? Sí, pues, habla por sí sola. Así que hay que regular o precios o la cantidad de artículos que cada persona puede comprar, artículos sensibles, y está clarísimo. Vamos a la temperatura, señor director, por favor. La región metropolitana en este momento tiene o marca el termómetro de 17 grados con una décima y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, jueves y viernes, en esta misma región tenemos los siguientes pronósticos: 29 grados y despejado para mañana jueves y 28 grados para el viernes, también despejado. Otras dos regiones del país, revisamos. Los Ángeles, región del Biobío, ¿sí? Región del Biobío está despejado con 25 grados de máxima probable. Ovalle, región de Coquimbo, tendrá una máxima probable de 29 grados y el cielo estará despejado. Muy ochentero lo que escuchamos de fondo. Claro, hoy celebramos el cumpleaños número 61 de la cantante y actriz estadounidense Irene Cara. Yo la verdad que siempre he escuchado, sí, no sé si es a lo mejor es latina, se llama Irene Cara, no sé, pero siempre lo escuché como Irene Cara. Así que si está mal pronunciado me disculpará. En todo caso, a ustedes suena. Y es reconocidísima por ser intérprete de los temas principales de películas que se han convertido en clásicos como Fama, Flashdance. Inolvidable para los que somos mayores, ¿no? Flashdance. Irene Cara forma parte de un grupo muy selecto de artistas que han tenido éxito en la transición de las distintas áreas del espectáculo. Pasó del teatro a la televisión, de los discos a las películas. No todos tienen esa capacidad, ¿eh? Bueno, cambios que han sido reconocidos por la industria del entretenimiento, ya que recibió un premio de la Academia, 2 premios Grammy, un Globo de Oro, entre otros. Además, no solo forma parte del grupo de artistas que han logrado que su música traspase generaciones, sino también es reconocida por haber motivado a una generación de jóvenes a involucrarse en las artes escénicas. Con este clásico de los 80, que envejece bien este clásico, ¿no? Nos despedimos hoy. Muchas gracias por venir. Buenas noches, que descansen.